En el mercado lo primero que tiene que hacer, compadre, es ser humilde. Sí. ¿Ya? Y si tienes humildad, entonces quizás el mercado te da caso. Si no, el mercado te va a castigar, con toda seguridad. Eso yo lo sé con toda seguridad. Como que los brokers que se han masificado mucho te tratan de decir, oye, pero invierte con nosotros, tienes hasta 100, puedes ganar 100 veces tu capital, pero nunca te dicen que también puedes perderlo todo en un solo trade. En vez de que te dicte un curso de inversión, es un compadre o una comadre que nunca ha invertido, pero tiene un PhD en finanzas, yo usaría una fracción de esa plata para hacer lo que Tomás dice. Bueno, yo descubrí la fórmula mágica, Eso, pero eso, para porque- eso se tienen que meter a mi curso. Claro, hagamos un reel así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde hablamos de inversiones, de finanzas personales, de dinero y siempre con grandes invitados. Y en esta oportunidad traemos dos bestsellers, por decirlo de alguna manera, de capítulos anteriores que traje torpedo a diferencia de otras ocasiones, porque hoy día nos acompaña Tomás Claro, quien es trader independiente, CEO de Araucaria Investments y ex segundo lugar del United States Investing Championships. Y el capítulo de Tomás salió el 20 de febrero del 2024. Vamos a incorporarlo también en la descripción de este video. Y por otro lado tenemos a Roberto Bonifaz, amigo de la casa, estuvo con nosotros en el gran evento con Aswad Damodaran, doctor en finanzas y jubilado. Así que eso es muy importante. Todos quisiéramos ese título. Así que bienvenido, gracias por estar acá. Y hoy día lo que nos convoca es concentrarnos a hablar de este mundo de la inversión, del trading y todo muy conectado con la mente inversionista, que es el nombre de este podcast, porque creemos que es algo muy importante y creemos que también es necesario hablar de esto que se habla tanto y que se ha popularizado de cierta manera en los últimos años. Así que voy a partir por Roberto, que es gran profesor. Así que solamente como para hacer una introducción de qué es lo que significa el trading y digamos en qué cosas uno debería fijarse a la hora de meterse en este mundo que a algunos le parece algo atractivo. Sí, yo creo que es fascinante, pero si quieres tener chance, tienes que fijarte, primero que todo, si tienes la predisposición a ponerle el tiempo. Por supuesto que existe la suerte, pero si no le pones el tiempo, reduces la importancia de la suerte, no la eliminas. Entonces hay mucha gente que quiere hacer trading, pero no está dispuesto a ponerle el tiempo. Yo creo que ese es un error fatal. Entonces, si yo tuviera que reducirlo a una sola cosa, es el tiempo. ¿El tiempo para qué? El tiempo para aprender, el tiempo para experimentar, el tiempo que uno tiene que darle a cualquier profesión. Qué importante lo que comentas, porque en la inversión se habla de estos diferentes mundos. Hay muchas formas de invertir y está esta inversión pasiva, que en general nunca es tan pasiva porque igual hay que dejarle tiempo a cualquier inversión, obviamente. Pero si tuviéramos que hacer una distinción entre una inversión más pasiva, que invertir a largo plazo y de cierta manera olvidarse, el trading hay que estar encima, hay que estar ahí mirando lo que pasa en los mercados. ¿A eso te refieres en cuanto al O tiempo? sea, yo siempre sostengo que con el tiempo, si tú le das suficiente tiempo, yo tengo la ventaja de la edad de poder entender eso, al final los rendimientos de tu inversión van a ser consistentes con el respeto que tú le diste a la inversión. Yo no creo en eso de poner la plata y olvidarte. Okay. ¿Ya? Inclusive tuvimos una discusión sobre value investment donde Damodaran correctamente apuntó que eso no es value investment, que value investment es mirar. Ahora, hay una diferencia, yo no tengo problema con dejar que mis recursos los administre un profesional que le va a poner el tiempo y yo no puedo, versus a que yo lo administre. Pero la inversión la tiene que ver alguien, eso con toda seguridad. Claro. Eso de pongo y a ver qué pasa, tengo mis dudas. Perfecto, Sí. fantástico. Bien, Tomás, ¿qué puedes complementar si hay algo que adicionar? Es bastante buena y completa la respuesta aquí del profesor. Yo creo lo mismo. Al final, si uno quiere vivir, más que vivir, que te vaya relativamente bien en el trading, tenéis que dedicarle mucho tiempo, porque tu contraparte son tipos que viven de esto, que están todo el día, o tienes a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, que se están gastando billones de dólares para tratar de robarte ese centavo. Entonces, al final, el trading, si en verdad quieres hacer trading, tienes que tomarlo como una profesión. Y pensar que no vas a lograr ser un trader rentable, consistente en
3 meses, 6 meses o incluso un año, lo veo muy difícil y hay que dedicarle el tiempo. Sí, y bueno, hablar harto de también de las cosas que se hablan respecto a esto, que muchas veces se vende humo, literal, porque, claro, uno cuando hace trading, compra, vende instrumentos financieros y muchas veces existe el factor palanca, que esa palanca hace que se incrementen tanto las ganancias como las pérdidas y eso hace que sean rendimientos espectaculares en algunos casos y eso es lo que a muchos también les llama la atención y es donde está el riesgo. ¿Cómo ven ese factor y cómo administrarlo? Y parto por ti, Tomás. ¿Cómo ves el factor palanca, el factor que hace que se aceleren estos resultados? Es un arma de doble filo al final, como tú decís, te incrementan las ganancias, pero las pérdidas también te las aumentan de forma exponencial y como que los brokers que se han masificado mucho te tratan de decir, oye, pero invierte con nosotros, tienes hasta 100, puedes ganar 100 veces tu capital, pero nunca te dicen que también puedes perderlo todo en un solo trade. Yo creo que el leverage o palanca, como le decimos acá, es una herramienta muy poderosa y yo la utilizo, pero es muy peligrosa y no recomiendo utilizarla a los que están partiendo sobre todo. Y si vas a usarlo, no más de, no sé, 3 veces, esas locuras de por 100 por 500 cualquier fluctuación nuestro amigo Trump se pone un tweet y esa fluctuación te sacó del negocio, a pesar de que pudiste haber tenido una muy, no sé, buena entrada o buena idea, pero no, es una locura. Oye, Tomás, y cuando tú lograste este famoso segundo lugar, eso fue sin palanca. No, fue con. Ah, con palanca. Fue Ah, 3 veces, perfecto. 3 veces. Ah, palanca 3 veces. Ya, perfecto. Ya, eso no me acordaba, así que por eso te hago la pregunta. Sí, pero en ese minuto era el 2020, veníamos de tasas cero, Claro. y todos los bancos centrales estaban inyectando liquidez, te llegaban cheques por $1.000 por correo, no tenías nada más que hacer que comprar acciones, entonces era un minuto que había que estar all in. Y yo incluso ahora miro hacia atrás, y fue mi primera vez que me pasaba eso, no sé si había pasado antes, pero yo miro hacia atrás y digo, bueno, todos esos factores eran para estar all in y, Claro. y pedirse, no sé, crédito. Y ojalá si alguna otra vez en la vida me pase eso, voy a estar listo y ahí, no sé, voy a hipotecar la casa de mis papás, de mis tíos, de todo y para meterlos. Pero es una ocasión que yo por lo menos la he visto solo una vez en la vida. Sí. Y ahí, Roberto, mirar con el diario del día lunes siempre es fácil y eso uno se arrepiente a veces de lo que Sí. pasó. Tú que tienes más experiencia, ¿cómo salen esas historias en el tiempo? Es que hay cosas que ves venir, pero igual que en el boxeo, lo que te va a matar es la vez que tú crees que viene y no la viste venir. Y uno de los grandes problemas, pienso yo, para la gente que no tiene experiencia y especialmente le va bien al comienzo, es tratar de distinguir el ruido de la señal. Y una de las cosas que uno aprende con seguridad es que hay un componente de suerte. ¿Sí? El trader profesional lo que hace es tratar de disminuir ese componente, pero ninguno de nosotros puede eliminar eso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si en esos primeros 2 años que te tocó, con mi caso también, te fue bien? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive en el concepto normal de gestión de riesgos que yo he criticado siempre a mis colegas con doctorados y eso. Hay una cosa que es bien importante que yo creo que el trader entiende, o por lo menos implícitamente entiende, y que el PhD en economía no entiende, ¿ya? Y esa es la diferencia entre incertidumbre y riesgo. En las universidades enseñan de riesgo, que dice fundamentalmente que lo único que no sé es lo que va a pasar, pero sí sé todo lo que podría pasar. Eso es lo que te enseñan en clase si tú miras todos los cursos de derivados y gestión de riesgo. La vida real no es así. En la vida real yo no sé no solo lo que no va a pasar, sino tampoco sé todo lo que podría pasar. Y lo que te mata es aquella cosa que no ha sucedido antes y de repente aparece. Llámalo, yo tengo edad para eso, Long Term Capital Management, Claro. manejado por doctores en economía y un compadre, simpático de Salomon Brothers, ¿ya? O la crisis del 2008. Si tú preguntas a los bancos,
qué tan a la izquierda en el radar está lo que pasó, no estaba en el radar. Claro. ¿Ya? Entonces, es una de las cosas que hay que tener. Y yo creo que el apalancamiento, igual que dice Tomás, es fantástico en aquellas cosas que tú puedes percibir y salen bien. Pero tienes que siempre tener en cuenta que basta uno malo, de esos que normalmente no se dan, pero se dieron, Ujú. y te mata. ¿Ya? O sea, ya no está con nosotros, no es que alguien esté botando una lágrima por esto, pero ya no está con nosotros Lehman Brothers. Ujú. ¿Ya? Eh, Era el cuarto banco de inversión más grande del mundo 2 años antes. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuánta gente predijo que había una probabilidad de 0,001 de que eso? Nadie. Claro. Entonces eso es lo que hay que ser consciente de eso. Entonces en la medida que uno sea lo suficientemente agresivo para querer levantarse y tradear, pero lo suficientemente prudente para saber que el riesgo no es continuo, que no se presenta todos los días, pero algún día va y te va a morder las nalgas, ¿ya? Entonces puede ser un buen trader. Oye, Roberto, y comentaste el tema de lo improbable, de lo que nadie contemplaba, y se popularizó mucho en ese momento los cisnes negros, que fue un concepto que hoy día estamos en el mundo financiero y en otras cosas más familiarizados, de que son ese evento improbable que precisamente nadie pudo predecir. Y ahora muchas veces en la prensa sale en varios lados el posible cisne negro. Es conceptualmente malo hablar de un posible cisne negro porque son precisamente cosas que no se contemplan. ¿Qué cosas tú crees hoy en día, por ejemplo, que también, siendo un poco, em, hablando precisamente de esas cosas improbables que podrían ocurrir y tratar de ver qué cosas raras podrían pasar en un contexto como el actual? Mira, tú mencionas el libro Cisne Negro de Nicolás Nassim Taleb. Él es como yo, ¿ah? O sea, gordo igual, pelado sí, ¿ah? Pero es en el sentido que es como yo, que fui trader antes de ser doctor. Y el desdeño que él tiene por la academia es parecido al que yo tengo, ¿sí? Su mejor libro no es el Cisne Negro, ni siquiera el Cisne Negro versión 2, porque él actualizó ese libro. Su mejor libro en inglés se llama Fooled by Randomness, ¿ya? En donde él muestra cómo la gente es incapaz de distinguir la señal del ruido. Entonces tú crees que es habilidad, pero es suerte, ¿ya? Es algo que a mí no me pasa. Yo no sé qué cosas pueden pasar. ¿Ya? Ahora, y no estoy dándose un chiste, es así como funciona. Yo no sé las cosas malas que pueden pasar, pero sé que van a pasar. Claro. Entonces la pregunta es, ¿tengo un plan B? Y la pregunta es ¿para qué? ¿Ya? Para que me vaya mal en un grupo de mis inversiones, tengo eso. Y si el problema es que va a venir un meteorito para destrozar el planeta, ahí no importa tener plan B, lo único que quiero es una silla para tener buena vista. Entonces, en las cosas donde yo puedo reaccionar, hay que tener el plan B. Y en las cosas en las que ya están más que yo, ahí no hay problema. Y hay que distinguir dónde ocupo mi mente y dónde no. Porque mucha gente no hace la distinción, se agota mentalmente y termina manejando mal ambas. Ujú. Oye, y me estoy aprovechando de que ustedes están siempre muy activos hablando de lo que está pasando en el mercado. Tú, Roberto, has estado comentando en el último tiempo de estos riesgos que existen. Ya vamos a pasar allá, pero tú también, Tomás, que estás mirando los mercados semana a semana y con una comunidad creada en torno a esto. Ujú. ¿Qué te parece la situación hoy día en los mercados en que tuvimos un par de meses de locura, de caídas enormes y todo como que no hubiese pasado nada en muy poco tiempo? ¿Cómo lo estás viendo? Un poco la caída, complementando un poco lo que dice acá el maestro, es que las caídas grandes se dan por cosas que uno no tiene idea que van a suceder. Tal cual. Entonces, también es muy difícil predecir porque por lo general la gente decía, no, es que la caída en el S&P va a venir por el tema de la recesión o por el desempleo, bla, bla, bla. Y al final fue porque Trump se levantó un día con un cartelito y nadie se lo esperaba y cayeron los mercados. Entonces, es muy difícil predecir estas cosas, pero por eso yo siempre le digo ahí a la gente que hay que tratar de ser reactivo más que proactivo. O sea, es como cuando uno es un programador, le dice al código, si esto sucede, entonces haz lo otro. Es como la función if. Eso hay que estar preparado. Y nosotros nos preocupamos más del precio y esas cosas. Entonces, al final es un poco eso lo que estamos mirando. Fijarse en el precio, tener el manejo de riesgo, que es lo más importante, el manejo de posición, el riesgo, etcétera, y ver los stop loss. Pero predecir eso es imposible.
Si nadie sabe. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ah? Esa gente que usa análisis técnico para predecir hace que yo me vaya inmediatamente de esa reunión. ¿Ah? No, sí, no perder el tiempo. Sí. Es un muy, Ni siquiera discuto. es un muy buen punto el que están colocando sobre la mesa, porque es súper contraintuitivo lo que ocurre en el análisis técnico. No. Él lo tiene sumamente claro. El analista técnico tiene que saber reaccionar. Esa es la gran diferencia. Claro. ¿Qué hago dado que ya pasó esto? Eso es lo que te distingue de la materia. Totalmente. A lo que voy con lo contraintuitivo con el general de la gente es que tratar de predecir hacia dónde se va a mover el mercado en el futuro. Y lo que hace el análisis técnico es reaccionar, de que si pasa algo, yo hago lo siguiente. Pero predecir qué va a pasar en los mercados los próximos 12 meses. Es que uno, al final, uno quiere que algo suceda. Hay una cierta probabilidad de que algo suceda. Y ojalá suceda. Pero si no sucede, uno ya tiene planeado su escapatoria al final. No, y aunque suceda lo que dices, no solo tiene que tener razón ahí, sino en el momento, en el timing. Sí. El viejo dicho de que si tengo razón, pero no tengo razón en el tiempo, uno pierde, Claro. pobre igual. Sí. Sí. No, el análisis técnico es eso. Esto en todas las técnicas numéricas y cuantitativas para poder reaccionar en las cosas que te permiten reaccionar. Eso es lo que te distingue de la materia. Eso es. Totalmente. Y dentro de todo esto que es el análisis técnico, si pudiéramos explicarlo en simple, Tomás, ¿qué es el análisis técnico y cómo se utiliza en el día a día? Yo el análisis técnico lo veo un poco como donde se junta la oferta y la demanda de ciertos papeles, y ese punto del precio fue lo que pensaban los compradores y los vendedores, y la sumatoria de esos puntos te va tirando los niveles de soporte y resistencias y una forma un poquito más gráfica de ver la oferta y la demanda y lo que están pensando la gente. Lo divertido es que, no sé, la gente también tiende a sobre reaccionar y muchas veces eso hace que el análisis técnico no sea infalible. O sea, hay que, no sé, me estoy un poco contradiciendo, parece, pero es interesante porque uno ve soportes y resistencias donde la gente dice, ya, yo voy a vender cada vez que llega a 100 y ahí ves, cada vez que llega a 100 sale venta en un papel, cada vez que llega a 50 sale compra. Entonces uno empieza a tratar de decir, ok, al parecer cada vez que llega a 80 sale compra, por lo tanto voy a comprar a 80. Y eso lo veo un poquito como la oferta y la demanda. Y eso lo puedes aplicar también para cualquier corto plazo, largo plazo. Es un poco la definición de análisis técnico que tengo. Roberto, ¿algo que complementar respecto a la definición? Bueno, yo creo que es una muy buena definición. Sin ánimo de ser, de profundizar en cosas que quizás tus oyentes no les interese mucho. Por ejemplo, cuando yo tradeaba ya, yo estuve 20 años en Boston y Nueva York antes de llegar acá. Uno pedía Nasdaq nivel 2 de acceso. Entonces no solamente te daba la transacción, sino te daba cuánta gente tenía posturas encima y debajo. Y eso ayuda mucho. ¿Ya? Esa lectura, que por demás no la tiene todo el mundo, ayuda mucho a trabajar. Eso es lo que tenían en el New York Stock Exchange, lo que se llaman los especialistas, que no tenían el resto de la gente y por lo tanto podían hacer mercado. El análisis técnico para mí es una manera de verbalizar patrones. ¿Ya? Yo, por las matemáticas, es mi defecto, pienso que hay patrones. ¿Ya? Esos patrones se pueden verbalizar y expresar de forma gráfica, que es el análisis técnico de hace más de 1000 años, partiendo del análisis técnico de los mercados de arroz en Japón y en la China, o se pueden hacer de forma cuantitativa, ¿no? Como lo hacía Simmons en Renaissance, usando cadena de Markov. Sea cual sea el caso, es tradear a propósito de datos que han ocurrido. A diferencia de los otros que quieren cosas que van a ocurrir. Y esa es una distinción que es bien importante. Totalmente. Qué buen punto. No lo había visto así de esa manera. Y claro, ese pasado, esa gráfica que nos está mostrando un cierto comportamiento, es lo que uno puede analizar y por ende tratar de predecir qué puede ocurrir a partir de esos comportamientos. Y acá hay algo que lo quiero conectar con algo que sé que ustedes manejan mucho y que es el título de este podcast, Mente de Inversionista. Y ahí el factor mente, el factor mentalidad, ¿qué tan importante es? ¿Por qué es tan relevante en relación al comportamiento precio?
Es crucial. Yo siempre he dicho cada vez que me molesto conmigo mismo, que mi señora dice que es señal de esquizofrenia y probablemente tiene razón. Yo siempre pienso que el problema o sea, yo a veces pienso y le echo la culpa a la flecha y me doy cuenta después que el problema siempre es el indio, o sea, yo. ¿A qué viene con tu pregunta? Que en el momento que tus emociones están delante de tu intelecto, lo más probable es que te vaya mal. ¿Ya? No las puedes reprimir, eso tampoco funciona, ¿sí? Pero tienes que tener cierta disciplina respecto a eso. Es por eso que yo uso la vieja técnica del viejito. Yo apunto mis trades, porque no confío en mí. Y apunto lo que voy a hacer. Y después lo cumplo. Estoy casado con alemana. No hay excepciones a las cosas. ¿Ya? Cuando tú tratas de improvisar sobre lo que ya está en el mercado, habiendo hecho la posición, la parte emocional implica sesgos. ¿Ya? El sesgo de no contradecirte, por ejemplo, y lo que termina es no haciéndole caso a un stop que tenías, por ejemplo, y eso es mortal. Entonces el control y la disciplina de lo que vas a hacer se logra de mil maneras. Hay gente que va a la iglesia, otros leen Marx, otros hacen meditación, ¿ya? Y yo prefiero simplemente escribir las reglas de lo que voy a hacer cuando todavía no está el dinero involucrado en el mercado, ¿ya? Y eso hace que mis emociones sean bastante menores en ese momento, porque en el momento que yo pongo la plata, las emociones cambian, pues. Y ese es mi sistema. ¿Le funciona a los demás? No lo sé, ¿ya? Pero cada uno tiene, hay gente que lo hace muy bien con la meditación. Yo en la meditación trato de seguir mi respiración y me duermo. Entonces, obviamente no sé meditar. Buen punto, porque muchos traders de éxito hablan de la importancia de meditar, de calmarse. O sea, de algo que ayude Claro. a trabajar. Y la meditación, sospecho yo, porque yo nunca he tenido éxito, pero la culpa sigue siendo yo, el indio, sospecho que es algo bueno en la medida que puedas efectivamente lidiar con eso. Para ti, tú estudiaste en Chicago, donde hay grandes exponentes de las finanzas conductuales. Sí, sí, no, y al final yo creo que el mayor enemigo en esto es uno mismo. Y uno trata de decir, no, es que yo compré bien y yo tengo razón, pero el mercado no está viendo Claro. esto que solo yo vi. Y por eso muchas veces, sobre todo la gente tan exitosa como en su vida, o en la universidad, en sus trabajos, cuando empiezan a hacer trading, les va mal, porque están acostumbrados a ellos a tener la razón siempre, a siempre como achuntarle, por así decirlo. Y se dan cuenta que el mercado no piensa como ellos, claro, y hay que seguir al mercado. Y ahí es cuando empieza uno a ver las emociones y eso es lo más difícil. Por eso mismo también la gente que me pregunta cómo empiezo, yo le digo, empieza con $100 reales, las cuentas demo son totalmente inútiles. Claro. Y ahí ver qué te pasa con eso. Es que las situaciones son distintas. Claro. Tiene toda la razón. Claro. Toda la razón. Claro, sí. Claro. ¿Y tú cómo controlas tus emociones, Tomás? Todavía no he llegado Claro, a esa. Todavía no soy claro. zen para controlarlas, pero Pero la mayoría de las plataformas hoy en día te permiten poner el stop loss una vez que, incluso antes de entrar en la operación, dejarlas automatizadas, poner, si es algún trailing stop o algo así, poner alertas y tratar de no tomar la decisión en el minuto que hay que tomar la decisión, tenerla de antemano. Igual siempre uno se autosabotea. Yo no estoy casado con alemana, estoy casado con italiana, no sé si influirá, pero Si no ha influido, va a influir. de vez en cuando me autosaboteo y es como, pero ¿para qué? Si yo dije, si ya vamos de nuevo. Por suerte, al menos soy rápido para dejar los trades atrás y volver al siguiente y no quedarme pegado, que eso es muy importante también. bueno, el stop loss es parar la pérdida. O sea, es cuando uno toma una posición, va en una cierta dirección, hace lo contrario y uno es salir de ahí y hacer la pérdida. Y muchas personas, y a mí me incluyo, que he puesto stop loss y después o lo he corrido o lo he sacado. ¿Qué tan recurrente te pasa a ti? ¿O ya superaste esa etapa? No, ya no me pasa tan seguido. Ya, pero igual pasa. Me pasa en las acciones locales, Ya. que tienen un tema de liquidez también y que no existen plataformas automáticas. Entonces, por mucho que uno diga ya no sé, las Copec voy a vender a 6.400, Lo tienes que hacer tú. y uno está ahí y la punta de compra está en 6.350, entonces ahí uno empieza ya a cosas más manuales. Pero en Estados Unidos, acciones americanas, no, ahí ya está seteado el stop. Ya.
Y en tu caso, ¿qué tan importante ha sido para ti el stop loss, Roberto? Mira, una de las cosas que cambió eh, y nunca más dejé de hacerle caso fue mi famosa regla que cuando yo le pego a un stop loss en algún mercado, no vuelvo a ver ese mercado por 6 meses. Ok, Y te voy a explicar por qué la regla. Pues nuevamente Indy y flecha. claro. Yo, por supuesto, religiosamente le hacía caso al stop, ¿no? Y salía de la posición. Y al día siguiente, ¿qué hacía? Miraba. Y se había dado la vuelta. Terrible. Que ya me quedaba en la cabeza, chuta, ¿para qué le hice caso al stop? ¿Qué es lo que va a pasar la siguiente vez? No le haces caso y una pérdida que podía ser de 5 o 6% se convierte en 25%, un desastre. Claro. Entonces yo me di cuenta de eso me estaba pasando. Entonces, ¿qué dije? ¿Aló? ¿Alguien vive adentro? Dije, ¿sabes qué, compadre? La manera de resolver este problema para no estar, en inglés se llama second guessing, para no estar dando vueltas es, le pegó un stop, ya, tuve mis pérdidas, todo lo que tú quieras, con el universo, ya pedí perdón, y no vuelvo a ver eso por un tiempo. Si son 6 meses o 3 meses, todo lo que tú quieras, pero no vuelvas a mirar un stop porque va a haber muchas oportunidades, por lo menos la mitad de las veces, que le pegó al stop y después se dio la vuelta y te vas a quedar pensando por qué le hice caso. Y eso es el primer paso hacia un desastre. Oye, Sí, y si no está el famoso revenge trade, que eso ya es lo Claro. peor. Como Explica va de eso, nuevo, explica eso, muy como bueno. es como hacer el trade de picado. Te empieza a sacar el stop, y uno entra de nuevo, te saca de nuevo el stop y uno dice ya voy a aumentar la posición para recuperar y ahí ya uno Desastre. entra en una espiral de ese terrible. No, y cuando te vienen, pues en mi época te llamaban a recomendar, pues, maestrito, a los brokers. Claro. Entonces, y a veces inclusive sonaba inteligente, pero era re estúpido. ¿Ya? Pues decía, mire, Roberto, le recomendé la acción a $100 y era una gran idea. Ahora está a 80, es una mejor idea. ¿Ya? Claro, Te compra 80 y va a promediar. claro. Mira, yo debo haber caído, bueno, porque no hay que mentir, no Porque siempre escucha a alguien arriba. Yo debo haber caído algunas veces con eso, hasta que un día me di cuenta, pues, maestrito. Si está cayendo es que Dios te está mandando un mensaje. Yo creo que es bueno escuchar. Sí, mi famoso chiste del vasco en la costanera norte, eso no creo que hayan escuchado eso, ¿no? No recuerdo. Dice que viene un vasco a Chile y prende la radio y dice, oye, hay un idiota en costanera norte contra el tráfico. Y el vasco dice, hostias, no es uno, son miles. Usted cree que cuando el mercado se está moviendo en contra, el problema es el mercado y no uno. Yo ya aprendí ilustre, ya no más. ¿Ya? Oye, me encantó esto de meternos en otras reglas. Yo creo que una de las cosas que con la cual uno puede controlar un poco sus emociones, porque uno nunca las controla del todo, es estableciendo reglas, que es lo que muchos traders exitosos recomiendan. Ustedes ya me hablaron un poquito de cómo han utilizado el stop loss y esa regla de no volver a mirar un mercado. Me parece súper adecuada. ¿Qué reglas tienes tú en tu día a día? ¿Qué cosas miras? ¿Qué cosas evitas? ¿Cuál es tu forma de ponerte en sintonía para poder operar, por ejemplo? Una cosa que me cuesta bastante es cuando sale alguna noticia y una acción que uno tiene empieza a bajar, pero no llega a tu stop y uno dice, la voy a vender antes que llegue al stop. Y eso ya últimamente, ya por fin, me estoy sujetando a mí mismo y me siento arriba de mis manos y no la toco hasta que llegue el stop. Porque muchas veces hay mucho ruido en el día a día y hay que tratar de olvidarlo. Esa es una regla que me ha servido muchísimo y es sentarme arriba de las manos y no sobreoperar. ¿Literal? Sí, literal, literal. Ya. Pero esa regla me ha servido mucho. Tengo otra regla que por lo general si una acción sube más de un 10% ya tengo que tener el stop en break-even, que es el Perfecto. precio de compra, para que si no se dé vuelta y me saque, porque muchas veces duele más que te saque una acción que ibas ganando a que pierdas al tiro. Es como que el cerebro es como, ¿por qué no vendí? ¿Por qué no vendí? Claro. Otra regla es que cuando empiezo a tener dudas, si estoy en ganancia, vende la mitad. Perfecto. Y esa regla me ha servido mucho para la psiqui, porque si sigue subiendo, digo, ya, por suerte vendí solamente la mitad, Claro. y si baja es, ¡ay, qué bueno que vendí la mitad! Es como un autoengañarse, pero a mí por lo menos me funciona bastante. Es que esa es la idea al final, de cómo uno se ayuda para que ese control emocional sea más fuerte. Sí, Porque al final, si no, conociéndose. uno se vuelve loco. Y en tu caso, Roberto, reglas que puedan servir. No, yo primero, o sea, si hablan con un neurólogo,
ya se van a dar cuenta que esa gente que tiene impedida la parte emocional de su cerebro no puede tomar decisiones. Entonces es imposible reprimir todo eso. Entonces yo soy un tipo que pongo reglas y en la medida de lo posible trato de respetar las reglas. Ahora, yo estoy de acuerdo con Tomás. Yo alguna vez me tiene que haber pasado al comienzo, pero que yo recuerde los últimos años, no. Una vez que yo comienzo a ganar ilustre, no hay ninguna posibilidad, ya algún día puede acabar el planeta, pero por el momento yo no visualizo ninguna posibilidad de que yo termine perdiendo. Pasado cierto tiempo y cierto monto que depende de la volatilidad del mercado, no es una regla fija, si el mercado se me cae de forma que yo pierdo 1/3 de las ganancias que yo tengo, me voy. Ok. ¿Ya? Esa es mi manera de saber. A cambio de eso yo no tengo take profits. Ah, Es ok. decir, yo acepto humildemente que no puedo predecir, eso es lo primero que tengo que aceptar. Yo no sé cuánto me va a dar. Y a mí me da rabia montarme en algo que el caballito está corriendo en la dirección correcta y me caigo, maestro. ¿Ya? Entonces digo, mientras me dé. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé hasta cuándo? Puede ser la pregunta de todo el mundo más. Y digo, mira, es bien simple, maestro. Cuando deje de subir. Entonces me pregunta, ¿y cuándo deja de subir? Bueno, si comienza a ir en la dirección opuesta a mi trade, y yo pierdo 1/3 en las ganancias que ya tenía, esa es mi señal de que me voy. ¿Ya? Entonces, efectivamente, yo entro tarde en el mercado. Entrar es, de hecho, más fácil que salir. Y salgo siempre tarde. ¿Ya? Ujú. Pero nunca me tiro el chanchito, que significa esos compadres que salen y van y sí hablan por todos lados. Saqué 8% de ganancia en la acción tal y todos los demás idiotas que durmieron sacaron 80. ¿Ya? Eso no. Yo tengo un montón de errores, yo no voy a decir que no, pero esa es mi manera. ¿Ya? Mi manera es, veamos cuánto el mercado me quiere dar, tener una regla para que yo no tenga que estar pensando cada vez. ¿Ya? Me quedan pocas neuronas, no quiero usarlas todas, ¿ya? Y usar esa regla. ¿Ya? Que esa regla me ha funcionado siempre, mentira, pero probablemente me ha ayudado más de lo que me ha complicado. Eso. Ya, para mí siempre ha sido difícil dejar correr. Y no sé si a ti si sigues la misma postura. ¿Dejas correr algo O sea, o...? dejas con la condición de, tú sabes cómo vas a salir, hay una regla para salir, o sea, no estás dejando el sentido estricto, Claro, pero no estás anticipando claro, la a eso pérdida. voy, a eso voy, de que Sí. uno llega a un 10% y sale lo que Ah, no, acabas de no, no, decir. pero es que Claro. maestro, yo tengo pérdidas como cualquier hijo de vecino, pero me da muchísimo más rabia ya haberme tirado el chanchito antes de tiempo, Claro. ya, que es, me salí, Sí, po. sí, no, o sea, Eso yo creo que uno lo comprende con la experiencia, porque inicialmente el ego y el funcionamiento humano nuestro es tomar la ganancia. pero hay que Es, hacerle caso a Tomás, maestro, si claro, uno va soberbio al mercado, claro. porque, por ejemplo, la gente dice que eres un gran profesor, o porque heredaste y que te crees buen empresario, o sea, cual sea la razón, te va a ir mal en el mercado. En el mercado lo primero que tiene que hacer, compadre, es ser humilde, Sí. ¿ya? Y si tienes humildad, entonces quizás el mercado te haga caso, si no el mercado te va a castigar, con toda seguridad, eso yo lo sé con toda seguridad. Sí, totalmente, estamos de acuerdo. Y Yo opino igual. O sea, a mí no me gusta tener take profit. Y ya, veo a esa gente Mira, coincido, claro. pues, que hacen en el gráfico, Yo que dije que ponen hoy día íbamos a estar muy de acuerdo. la cajita roja y la verde, y solo porque tienen esos gráficos 3-1, el yo cuando escucho eso es como Eso piloto de es, guerra, y check, sí. y check, y check, y me voy. Yo lo que hago es poner trailing stop, Ya. que me gusta. Claro, Ya, eso ya. protege las ganancias. Explica Pues. un poquito Una media móvil. el Un trailing. trailing stop es un stop loss dinámico con alguna media móvil. Una media móvil es el promedio móvil, valga la redundancia, de los últimos precios de las últimas sesiones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar la de 20, 21 días, son el promedio de los últimos 20 días. Entonces, viene un día nuevo y se elimina el día 21 Y sustituye el 9. y se sustituye el nuevo. Y eso, a medida que el precio sube, tienes una línea que va subiendo y si el precio baja, para mí se acabó esa tendencia y salgo. Perfecto. Entonces, Pero y para mí es muy importante porque, por ejemplo, mi win rate, que es mi tasa de acierto, es Ajá. hoy día estoy como en un 42%. Esas son las tasas. Es- Esos compadres que dicen que ganan 80% de las veces tienen uno de dos problemas. Es horrible. O son mentirosos o no saben contar. Según de las dos. Entonces, Pero ese es el win rate. si yo no dejo correr las ganancias, No hay manera. voy a salir, Claro. empezar a perder. 100% de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. el win rate es de las La- 100 veces que uno operó, 42 que se mueren, por 42 favor. que Sí. ganó y 58 perdiste. ¿Y Sí. cómo uno termina ganando plata? Porque esas 42 que ganó ganaron mucho más que las 58 que perdiste. Tal cual. En la combinación de no hacer take profit y hacer stop loss. Exacto. Sí. ¿Ya? Hay tres stops, en mi opinión, por si acaso, que yo uso.
Tengo el stop loss que protege capital. Tengo el trailing stop que él dice que protege utilidades. Y tengo uno que protege mi psiquis, que yo lo llamo el stop de aburrimiento. Que tú pones las lucas ahí Y no pasa nada. y no pasa nada, pues, compadre. ¿Ya? Y está ahí, y tú las miras y no baja. La miras, no sube, no te ha ofendido. Y lo saco porque después me hago acordar qué es lo que estoy haciendo, compadre. ¿Creo en la reencarnación? No. Entonces, mi stream se me está acabando el tiempo para hacer rentar eso. Y yo no pienso en los trades, en si es bueno o malo, yo pienso en las platas. Y los trades son medios. Entonces, si no me está rentando, ¿ya? Y le doy un tiempo, 3 semanas, cuando era más joven eran 3 minutos, da igual, ¿ya? Y si no renta, lo saco. Son los 3 stops que uso: el proteger capital, proteger utilidades y proteger mi psiquis. Stop de aburrimiento. Espectacular. Entonces, trailing stop y complementando tu win rate, que es 42. ¿Cuánto es tu ganancia, pérdida, más o menos, la relación? Estoy como en 2.70 por ahí, Ya. pero ahora me ha subido porque estos meses no para subir la bolsa también. Claro. Pero hay que tratar de hacer más de 2-1, Exacto. asumiendo que vaya a estar, no sé, Eso es por como, un 30% en lo correcto. es bien transversal, de que siempre uno gane más del doble de lo que Sí. está dispuesto a Yo perder. los grandes traders que sigo, la mayoría tienen 30-40% de win rate. Perfecto. Que eso poca gente sabe. Ujú. Que ya, bueno, me la voy a dar de profesor, pero no estar Está diciendo bien, a está ustedes. bien. Es matemáticamente imposible distinguir la habilidad entre un individuo que tiene 40% de win rate y uno que tiene 46, ¿ya? O uno que tiene 52. Tú tienes que asumir que, aunque seas bueno, puedes tener 40. Entonces la pregunta es cómo haces para ganar. Matemática simple, maestro. Las ganancias tienen que ser bastante más grandes que las pérdidas. Si es 2-1 o 3-1, eso podemos conversar, ¿ya? Pero eso es por eso que no hay take profit en mi cabeza y a todo el planeta le gusta eso, pero bueno. Perfecto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente piensa que trading es adrenalina. Y no, trading es plata. Ujú. ¿Ya? Entonces, el hecho de yo estar ganando puchito, y ahí tengo una sola pérdida que se lleva todo, parece que la frecuencia con la que gana compensará. En mi caso no. Ujú. ¿Ya? La pérdida es tal que me echa a perder todas las emociones en la ganancia. Sí. El Sí. mejor trading es el trading aburrido, decía Claro, un experto. claro. Oye, y me encantó que tocaste un punto ya mucho más específico, que es que tú utilizas ese trailing stop con una media móvil de 20-21 periodos. ¿Cuáles son los indicadores que tú generalmente más miras, a los cuales más te Las gustan? ¿Cuáles tienes en tu pantalla? medias móviles las uso mucho para activos incluso más radioactivos, como le digo yo, no sé, MicroStrategy y cosas Más así. volátiles. Más volátiles, de repente uso media exponencial de 10 periodos, que es mucho más rápida. Pero por lo general yo uso soporte, resistencia, ver que esté en tendencia alcista, o sea, sobre las medias y que esté haciendo máximos mayores que los máximos anteriores y los mínimos mayores que los anteriores mínimos. Y de repente uso RSI para ver si hay algo muy, muy sobrecomprado que me protege un poco para entrar o para decir ya, puede que haya que estar más atento por si se da vuelta. Y últimamente está usando harto también el ATR, pero más el ATR que es Average trading el edge. average, eso, pero más el porcentaje de ATR sobre alguna media móvil para ver si está demasiado sobreextendido, demasiado lejos del precio. Perfecto. El ATR es un indicador de mide la volatilidad. Es que usa máximos, mínimos, aparte de los que Claro, usa el cierre. claro, entonces como bien exagerado desde el punto de vista de lo volátil que puede llegar a ser algo y por lo tanto súper interesante el que esa volatilidad te permita buscar un cierto exceso en demasía respecto a un precio del último tiempo. Bien. ¿Tú, Roberto, algún indicador que utilice más? Lo que pasa, y acá está nuevamente mi deformación de profesor de análisis técnico y viniendo de un contexto muy matemático, ¿no? Todavía no existían los de Behavioral Finance. Chicago era Eugene Fama y eso, por si Sí, acaso. sí. ¿Ya? Sí, yo vengo del lado cuantitativo, por lo tanto, en el análisis técnico yo venía de leer a Gluck, teoría del caos, y las cosas, los patrones que se repetían y todo eso. Entonces, no tengo problema con usar medias móviles, pero yo necesito tener algún indicador que me diga
que el mercado tiene suficiente tendencia para poder usar las medias móviles. Si no, ocurre algo que en inglés se llama whipsaw, que es sube, baja, y yo me lleno a comisiones o por último pago las puntas de mercado y me empobrezco. Las medias móviles funcionan cuando hay momentum, como dicen los gringos, ¿no? Sí. El RSI me hace recordar, la gente que me enseñó a mí, que un mercado puede estar sobrecomprado mucho más que todo tu patrimonio. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se puede usar el RSI? Y uso el mismo indicador que diga que la tendencia no tiene fuerza, de tal manera que cuando encuentre una resistencia o un soporte, rebote, ¿ya? Mientras que si viene con fuerza, es posible que la resistencia no aguante o el soporte no aguante. Entonces trato de usar indicadores cuantitativos para eso, ¿ya? En los promedios móviles yo los uso, sí. Y yo sé que hay un componente psicológico que todo el mundo use 20, 50 y 200. Yo entiendo eso, ¿ya? Y que tiene algún valor, tiene. Ahora, en las platas grandes no tiene ninguno. Yo trato de encontrar los ciclos de mercado, usando desde cosas simples como transformada de Fourier, que los ingenieros eléctricos son los únicos que me celebran eso, todo lo demás dicen este compadre. Que curioso, siempre fue complicadito de calcular, ¿no? Pero hoy día con la inteligencia artificial me da rabia, pues tú le puedes decir, usando transformada de Fourier, le das los datos y te calcula nomás. Entonces te calcula los primeros 3 ciclos. Porque cuando yo era joven y preguntaba, nota que los niños son inteligentes y siempre preguntan por qué. Y de grandes nos ponemos estúpidos y dejamos de preguntar. Pero cuando yo era más jovencito y preguntaba, cuéntame, compadre, ¿y tú por qué usas 20 días de promedio móvil? Decía que 20 días transables es un mes. Suena razonable. Suena razonable. Entonces, ¿por qué usas 50? Claro. Un trimestre, no, compadre, no te pases, 20 por 3 no da 50. ¿Y 200? Es casi un año. Pero es que un año transable son 252 días en Nueva York, no sé cómo será en Chile. Claro. Entonces no había ninguna explicación. Alguien lo puso y lo puso de moda y chao, ¿ya? Sí. Entonces, yo en ese sentido sí soy muy bien a los Simmons, no con los mismos resultados que él, que son mucho mejores que los que yo podría tener, ¿ya? Pero yo decía, bueno, ¿podré calcular cuáles son los ciclos que respaldan la posibilidad de que los promedios móviles funcionen? Y la respuesta es sí, siempre pude, primero a mano, después con Excel, con Lotus 1, 2, 3, que previo a Excel, ya ves que no hay que mentir, ¿no es cierto? Se me cae el carné a veces porque cuando hablo de PowerPoint hablo de transparencia. Sí, pues, de todas maneras. Soy viejito, pues, ¿qué voy a hacer? Y ya desde algún tiempo, sobre todo que como ya profesionalmente no estoy en el mercado, o sea, yo lo hice para mí, después manejé dinero para terceros por bastante tiempo, hasta el 2002, si no me equivoco. Y quizás a veces me ahorro ese último cálculo y todavía no me da tan mal. Entonces, yo estoy de acuerdo. No sé hoy día matemáticamente cuánto aporta el hecho que yo haga el cálculo matemático sobre lo que hace Tomás o si lo que hace Tomás es suficiente. No puedo decir con honestidad que hay un gran aporte. En mi mente, en mi psiquis, sí hace diferencia, pero si puedo ver los resultados, no estoy o sea, hay que ser honesto en esto. Entonces puede ser que lo que hace Tomás sea suficientemente bueno y no se requiera invertir más tiempo, sobre todo si estás mirando varios mercados al mismo tiempo. Es como cuando yo le decía a mis colegas, no voy a mencionar nombres, que me decían nada, que la diversificación y todo esto, y entonces yo decía, mira tú, ¿ya? Y tenían todos esos modelos, y mira tú. Entonces me decían, no, es que acá lo óptimo es tener 42 activos. Entonces se puse una pregunta así. ¿Tú tienes tiempo para monitorear los 42 activos? Y ahí se acaba la discusión. Entonces, es por eso que ahora que estoy más viejo no te digo, mira, ese análisis técnico está mal, lo que hay que hacer en los ciclos, porque no estoy seguro si el beneficio de ese adicional paga el costo de monitoreo de eso. No estoy seguro. Y puede ser que lo que está haciendo Tomás sea mejor. Y ahí vamos al mundo de la receta, que todo el mundo quiere dar receta, o todas las personas quieren buscar una receta, qué es lo que funciona para uno u otro. Y eso tiene mucho que ver con esta amplitud de mente para decir, bueno, te puede funcionar a ti, qué es lo que va un poco en la misma línea respecto a los indicadores técnicos, pero quizás es más amplio en el sentido de reglas y tu forma de que te ha permitido lograr ser rentable y las trades buenos que en definitiva has logrado. ¿Cuál, de nuevo, no está correcto, pero para que se entienda, Sí, ¿cuál no. podría ser una receta? Yo descubrí la fórmula mágica. Eso, pero para para que- eso se tienen que meter a mi curso. Claro, hagamos un reel así. Y ahora viene la receta. O la dices y bloqueas y certificate. Claro. No, yo la fórmula receta
la fórmula secreta para mí es tratar de perder poco y ser ordenado y consistente y trabajar. No hay ninguna fórmula receta en los mercados, ni nadie te va a estar dando señales ni nada. Lo único que yo he aprendido es no creerse el cuento, porque al minuto que uno se cree el cuento es cuando vienen las pérdidas más grandes. Siempre mis pérdidas gigantes han sido después de grandes ganancias. Claro. Y seguir trabajando. Y yo incluso pienso que es casi todo medio random. Uno puede entrar. Hay un gran trader que no sé si fue Tom Bass, no me acuerdo cuál fue, que hizo un estudio donde él entraba a cualquier acción al azar y en cualquier momento del día y en cualquier precio, pero se fijaba un muy buen manejo de riesgo y perder y superar las reglas y le terminaba ganando al S&P igual. O sea, al final, para mí lo único que para vivir en este negocio hay que manejar el riesgo y tener el stop loss y el capital mental y las lucas. Perfecto. En tu caso, Roberto, la receta. Yo creo que no hay una receta individual, porque pensar que hay una receta única, para quise decir, que aplica para todos, es como decir, bueno, yo juego al fútbol, por lo tanto, si sigo lo que está haciendo Messi, voy a jugar igual que él. No. O sea, hay también habilidad, ¿no? Claramente Tomás tiene. Entonces, a la hora de tratar de explicar esto, tú lo que estás tratando de explicar son técnicas o recetas, si tú quieres para usar la palabra que usaste, que van a mejorar el trading del otro. Eso puedes, ¿ya? Pero de ahí que lo vas a convertir en un Tomás, yo tengo mis dudas, Claro. ¿ya? Por si acaso. Yo sí creo que existe la suerte y sí creo que existe la habilidad. Ambas complementadas con buena técnica ayuda. Eso es lo que creo. Entonces, ¿hay una receta para mejorar? Sí. ¿Hay una receta para convertirte en alguien espectacular? Si no hay talento ahí, maestrito, probablemente no. Ujú. Probablemente no. Y ahí, volviendo al tema mental, que es tan importante, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué que es también la individualidad que todos tenemos? O sea, yo puedo tener las mismas herramientas que tú, Tomás, o te puedo hacer caso a ti, Roberto, y a mí me van a funcionar diferente porque yo actúo diferente. Yo tengo una manera de pensar o de reaccionar y por lo tanto, ¿qué creen ustedes que el rol que juega en este caso la psicología, la mentalidad, el cómo uno se comporta en definitiva? ¿Y cómo uno lo administra eso? Es que al final es lo más difícil porque si uno está con la cabeza mal, uno toma malas decisiones. Si uno tiene una estrategia probada, donde tú tienes un expected value, por así decirlo, que te da positivo, tú tienes que tomar ese trade cada vez que se te aparece. El expected value al final es el porcentaje de acierto Sí, por da- tu ganancia menos tu porcentaje de pérdidas por tu tasa de pérdida. Entonces, si es un trade positivo, tienes que tomarlo independiente de que esté nublado, de que hayan tarifas o no. Y, y uno muchas veces se levanta, peleó con la señora, o no sé, el gato lo mordió, Dormiste mal. dormiste mal, y lo ve y dice, no, es que yo creo que hoy día no va a funcionar, y después uno ve el trade seguir. Entonces, y lo mismo, correr el stop loss cuando uno no tiene que hacer el stop loss, o hacer trading de nuevo, y hay muchos sesgos. A mí me preguntan de repente, Tomás, me pasa mucho que cada vez que compro algo, abre con gap y me saca el stop loss. ¿Qué hago? Yo le digo, mira, primero que nada, no te pasa mucho. O sea, Claro. tú crees Sí, que te pasa mucho, sí, y solo a ti. pero claro, claro. pero si te empezás a fijar en todos tus trades, Claro. te vas a dar cuenta que en verdad no te pasa mucho, Claro. sino que le estás dando mucho peso Claro. a ese trade. Lo mismo, es que, no, oye, me está sacando mucho, o yo siempre gano cuando hago este trade. ¿Lo mediste? Claro. No, pero yo estoy seguro. Pero mídelo, revísalo, porque también le estáis dando mucho peso a las ganancias. Claro. Entonces eso es súper difícil. Yo creo que en el trading tenéis que tratar de medir todo, tratar de eliminar lo más posible las decisiones y las emociones en el minuto, tenerlas ojalá antes, porque uno lo quiera o no en el minuto, cuando uno empieza a pensar, empiezan a aparecer mil cosas. Empieza a aparecer la codicia, el miedo, no sé, el VIX en 50. Si tú te fijáis, cada vez que el VIX llega a 50, El miedo interno está en 100. hay que comprar, pero ciegamente. Tiene una tasa de acierto del 100% a los 2 meses, 3 meses. Ujú. Pero cuando el VIX está a 50, es
porque se está cayendo el mundo. Entonces uno lo que quiere hacer es escapar. Claro. Y hay que tratar de seguir los números, ¿no? Y tratar de eliminar las emociones. Y es difícil. ¿Y en tu caso, Roberto? O sea, yo creo que este sesgo, por ejemplo, de cómo te sientes, me hace acordar que yo tuve 6 niños, ¿no? Y todos se quejan de que yo trato al menor mejor que a todos. Y yo decía, ¿será verdad o no será verdad? Hasta que un buen día, el Matías tiene 21 ya, me dijo, no, sí, es bien fácil. Yo tengo un escritorio relativamente grande y tengo un puff donde pongo los pies después de que terminaba de trabajar. Entonces él contó a sus hermanos, delante mío, que él esperaba, yo soy el Gordis por si acaso, él esperaba que el Gordis se diera vuelta y pusiera los pies sobre el puff porque ahí era vulnerable. Es decir, cómo te sientes influye en la decisión de si le voy a dar o no le voy a dar, y es igual en el mercado. ¿Sí? Yo soy nieto de irlandeses, ¿ya? Todos tenemos nuestros defectos, por si acaso. Y por lo tanto soy whiskero, ¿ya? Yo cuando tradeo no tomo, Claro. ¿ya? Y cuando tomo no tradeo. Claro. Yo hago una cosa buena a la vez. O tradeo. Una buena regla. Entonces, si yo noto que mi cerebro está pidiendo, bueno, irlandés seguramente distillado 3 veces, pero un single malt de Islay, por ejemplo, del oeste de Escocia, Como ahumadito. ahumaditos, me gustan los ahumaditos ya. ¿Conoce además? Sí, no, también. Conoce además. También. Entonces yo sé que ese día, esos son los lujos que me puedo dar a los 65 años que quizás a los 30 no podía. Ese día no voy a tradear, maestrito. ¿Ya? Ese día yo tengo unos vasitos que se llama Glencairn, que son especialmente para eso. El término en inglés es sipping, o sea, yo no tomo whisky, yo saboreo whisky. Me pongo con mi gotero 3 gotitas de agua para que uno de esos whisky de 57 grados se abra un poquito y pueda sentir los aceites. Pero si eso está en mi cerebro, no lo voy a poner en el mercado. Y hay otros días que me levanto y digo, vamos a ir al Coliseo. Sabiendo que soy cristiano, pero no importa. Sí, yo aprendí. Probablemente antes, cuando era profesional, no podía hacer eso y no podía dejar en el mercado. Hoy día tengo esa ventaja que en lo que me quede de vida quizás tengo la suerte de poder decir si sí o no. Eso. Pero el punto, resumen de todo mi comentario, es que si tú sientes que tus emociones no son conducentes a poder tradear, lo correcto es algo que nadie hace, ¿eh? Hands off. Exacto. Hands off. El profesional tiene que saber cuándo no meter las manos. Sí. ¿Ya? Sí. Un accidente financiero esperando suceder. Yo trabajé atendiendo institucionales mucho tiempo en distintas corredoras de bolsa. Y uno de repente veía unos clientes cuando ya los conocía, llegaban después de almuerzo y se empezaban a comprar todo el IPSE. Era como, estuvo bueno el almuerzo. Estuvo bueno el almuerzo. Oye, y bueno, algo que por supuesto a todos los que nos escuchan, nos ven, siempre es la búsqueda constante, que es seguir aprendiendo. Y ahí algunos libros, ahora que estamos hablando 100% del mundo del análisis técnico, del trading, ¿cuáles han sido los libros que para ti te han marcado y si hay alguno nuevo que de repente también va apareciendo? Para mí, yo siempre repito, Market Wizards a mí fue un antes y un después. Ya. Porque ahí uno ve que hay muchísimas maneras de hacer dinero, pero casi todos coinciden en la forma de no perder el dinero, que es manejar el riesgo. Y eso me pasó. Yo antes iba al jonrón, no es que Juan Pérez está comprando, que el dato, y si a uno le llegó el dato siempre fue el último, pero da lo mismo. Y ese es muy bueno. ¿Alguno otro de Jack Schwager? Porque ha escrito harto. Todos son top. Ya, todos. Y ahora se viene uno nuevo con unos traders actuales que yo sigo. Lo estás esperando. Sí, va a estar muy bueno. Jack Schwager, los magos del mercado en sus diferentes versiones. Y me gusta mucho uno de un tipo que se llama Nicolás Darvas, que era un bailarín, y que él... No lo conozco. ¿No? No. A ver, Se llama ¿Cómo gané $2 millones en el mercado? Creo. Y que es muy simple y habla de que él al principio, mientras viajaba por el mundo bailando, le llegaban datos de los corredores, compra esta acción, compra la otra, y cuando empezó a ganar plata de verdad fue cuando dejó de escuchar las recomendaciones y empezó a comprar las acciones que subían. Y él inventó un tema que se llama como la caja de Darvas, que es
que es nada más Ah, que soporte y resistencia, y una vez que las acciones rompían esta resistencia, él compraba. Y Mira, si rompían el soporte, él vendía. eso no lo había escuchado tampoco, interesante. Y es cortito y es súper simple, tiene unos conceptos bien simples para el trading y para cambiar esa mentalidad que yo creo que, no sé, de que si está barato hay que comprar barato. Yo siempre digo que hay que comprar caro y vender más Más caro. caro. es más fácil, hay que comprar mientras esté subiendo. Claro. Súper simple. O sea, Y en tu caso, Roberto, miles de libros. Es que la gran diferencia, sí, o sea, yo lamentablemente ni siquiera un trader profesional o un profesor profesional, yo soy un lector profesional. Ujú. Una de las grandes ventajas que tienen las personas que están escuchando hoy día es que en mi época, si tú querías que leer, había que ir a la biblioteca, compadre. Hoy día nadie sabe lo que significa biblioteca. Entonces hoy día el acceso Mm. es enorme. Entonces realmente hoy día no hay ninguna justificación. Claro. ¿Ya? Y ahora pasa lo contrario, que más que ir a buscar opciones, ahora hay que restringir opciones, porque hay mucha cosa también Es que... que tienes que hacer fact-checking, tienes que aprender como en la vida, pienso yo, a dar distintas prioridades a distintas cosas, y eso también es cierto en la información. Ujú. ¿Ya? Hay, por ejemplo, libros, o sea, desde los primeros de John Murphy, que era Ujú. un famoso que puso el análisis técnico en los Estados Unidos de moda, o Nison, que fue el primero que puso las velas japonesas de moda. Hay muchos, ¿ya? Ujú. Y hay otros que porque sé matemáticas, o sea, la sonda de Elliot, y me dice, compadre, ¿sabe tantas matemáticas como yo ruso? ¿Ya? No. ¿Ya? Em, pero lo que nunca hice fue dejar de leer, porque tenía algo a priori, porque yo reconozco que puedo estar equivocado, no solo en el mercado, en otras cosas también. Entonces digo, bueno, déjame leer a ver si me convenzo de lo contrario. Y ha pasado a veces, ¿sí? Em, ha pasado. El hecho de que esté de moda a mí no me sirve de nada. ¿Ya? El cuento que cuento, que no está capaz de defenderse, dicho sea de paso, es el cuento de Bollinger, ¿no? Que todo el mundo usa la banda de Bollinger. Yo me acuerdo de él. De hecho, me acuerdo cuando tenía pelo, porque ya no tiene pelo. ¿Ya? Y me acuerdo que un agosto de haber sido, si estoy mintiendo, julio de 1986 salió en un programa que se llamaba FNN, Financial News Network, que ya no existe por si acaso. Y la que lo entrevistó se llama Liva Getz. Y el compadre dijo, no, estamos muy cerca de un crash en el mercado. Y por supuesto, llegó el 19 de octubre de 1987, el tipo se hizo famoso, hubo bandas con su nombre, que en promedio móvil 20 días, 2 estándares, bien, nunca más le funcionó nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El éxito de una vez no significa necesariamente conocimiento. ¿Ya? Ahora, sí creo que antes de escucharme a mí y pensar que estoy haciendo algo de religión y que entonces no hay que leerlo, yo creo que tienes que leer y formarte tus opiniones. Yo creo que tienes que comenzar a exponerte la información para que aprendas a discernir que sí y que no. ¿Ya? Yo no creo que escuchar a un idiota como yo necesariamente sea suficiente. Yo creo que escucharme y de ahí decidir si estoy lleno de babas o si tengo un par de buenas ideas de vez en cuando. Pero creo que hay que leer. ¿Ya? O hoy día, yo digo leer, pues estoy acostumbrado, hoy día inclusive puede ser escuchar Claro. podcast, ¿ya? Exacto. Pero hay que alimentarte y de ahí discernir para decir, esto es más importante, esto es menos importante. Pero no vas a poder discernir si no te expones a. Perfecto. ¿Y algún título en particular que te haya llamado la atención? Porque también hay muchos clásicos, de repente. No, los clásicos los he leído todos, pues. Claro, claro. Sí. En los nuevos que tengo curiosidad, pero no he visto todavía nada, bueno, en parte porque no los comparten, ¿ya? Si tú vas a Nueva York, te vas a dar cuenta que el analista fundamental gana 100, el analista técnico 500, ¿ya? Y el cuánto 1.000.000, ¿ya? Mm. Entonces, estoy interesado en ver qué va a pasar con la combinación de inteligencia artificial. Yo sé que hay bots, Ujú. ¿ya? Pero la mayoría no funciona. Mm. La mayoría los venden, ¿no? Te Ujú. venden la Sí. casadera. De hecho, quería preguntarle sobre No, su opinión respecto a los robots en es que general. te voy a contar la de mi hijo, pues compadre, si es tan bueno, ¿para qué me lo vendes? Claro. O sea, ¿por qué no haces tú la plata? ¿Ya? Sin embargo, hay algunos que funcionan, y hay algunos no solo que funcionan, sino que las instituciones como Goldman Sachs están dispuestos a demandar a los compadres que sean los códigos fuentes. Ujú. Entonces yo quiero ver, que no conozco todavía, un buen tratamiento de el nivel de inteligencia artificial que hoy día, a julio del 2025, Claro. interpretando lo que yo sé que existe, que son los patrones en el mercado. Porque una de las grandes cosas que hay que interpretar, y yo creo que hizo famoso a Simmons, yo no lo tengo y la mayoría de la gente no lo tiene, es saber cuándo un patrón deja de funcionar. Yo le comenté a Fernando Ujú. respecto a la hidráulica, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuándo un patrón que funcionó por un tiempo deja de funcionar? El gran éxito de él es que tenía un montón de quants,
PhDs en física y eso, solamente destinado a decir, ya, este patrón que ha alimentado al fondo por 18 meses ya no funciona. ¿Ya? Y eso tiene que ver con un principio matemático que es el no ergódico, es decir, que las reglas del sistema dejan de ser las mismas. Y Entonces, por esa razón es que los bots generalmente no funcionan, porque dejan de... Algún patrón que fue exitoso en algún momento deja de serlo. o sea, ahí va nuevamente la hidráulica, o por último la física cuántica, que es que tú observas y cambia lo que estás observando. ¿Ya? Eso es verdad. Ahora, eso no significa que no haya patrones. Claro. ¿Ya? Eso Sí. significa que no puedes contar que si algo te ha funcionado un tiempo, te va a seguir funcionando. Claro. Y esa es clave. ¿Ya? Si tú piensas que porque algo te dio de comer los últimos 2 años te va a seguir dando, eventualmente te vas a llegar una decepción grande. Perfecto, perfecto. Y ahí tocamos el tema de los bots. ¿Qué opinas respecto a los robots? Seguramente te llegan preguntando mucho. Sí, o sea, si alguien te está vendiendo un robot es porque no funciona, eso partir. No le funciona a él, por último. Sí, por algo el fondo de Jim Simmons al final dejó de recibir dinero porque no lo necesitaba. Claro. Y yo cuando partí compré muchos indicadores y veía webinars y las señales y todo, y ahora pienso, era como obvio, si ellos seleccionaban justo el día del backtesting, etcétera. Bueno, y tú puedes hacer eso, ¿ya? Se llama sobreparametrizar. Tú puedes crear algo que funcione con un dataset que no diga nada respecto al futuro. Entonces, cuando se lo vendo a Canto Tomás, le digo, mira, pruébalo. La historia es maravillosa. Todo funciona. Claro. Y de repente al día siguiente, chanchito nomás. No, Claro. eso es verdad. Sí. Y sí, y al final van cambiando. Por ejemplo, yo opero mucho rompimientos y tendencia alcista, pero claramente si el mercado está para el lado o para abajo, la mayoría de las señales que me dan van a ser falsas. Entonces también hay que estar consciente de eso y tradear las señales o tener los algoritmos que funcionen para ciertos tipos de mercado. No todos funcionan para todos. Y hablando de reglas, de robots, de hoy día la inteligencia artificial, ¿cómo la estás ocupando tú hoy día la inteligencia artificial? ¿Te ayuda en tus procesos de análisis, de toma de decisiones? Me ayuda harto, o sea, yo ya uso ChatGPT todo el día. Claro. Ya no uso Google, nada. Claro. Me ayuda harto para tonteras como, oye, Trump le puso tarifa no sé qué, ¿en qué compañías crees tú que se podrían ver beneficiadas? Cuéntame qué hacen estas compañías, como un poco para el tema más de research, lo uso bastante, pero siempre al final yo tomo la decisión en base al precio y al gráfico. Pero sí, yo creo Como que un filtro. Sí, no sé, la inteligencia artificial, no sé tampoco en qué va a terminar. Ya hoy día uno le pone hasta el gráfico y te dice la tendencia y las líneas, pero todavía se equivoca mucho. Sí, exacto. Y te manda información. Se llama alucina, porque te da unas expresiones fantásticas y no tiene nada que ver. Sí. Ahora, yo también uso ChatGPT, pero yo lo uso, ¿sabes para qué? Pues soy flojo. En mi época, cuando yo estaba en Nueva York, existían 7.000 acciones. Claro. Hoy día anda como en 4.000. Eso te dice algo, ¿no? Entonces yo le pregunto a ChatGPT que me mire todas las que traía en el New York Stock Exchange que cumplen las siguientes características. Y me espero nomás. Obvio. Entonces, algo que a mí me tomó un montón de tiempo. Claro. Entonces, esas son las que miro y ahora aplico mi criterio. Entonces, donde me ayuda enormemente, de hecho estoy feliz de mis $20 al mes, hasta que le pongan IVA, porque eso le va a poner algún día, estoy seguro. ¿Ya? Estoy feliz de mis $20 al mes, es que ya no tengo que contratar a nadie para esa pega que diga que está cumpliendo con estas condiciones sobre las que yo quiero invertir. Y eso que a mí me hubiera tomado quizá una semana, y para ese entonces ya cambió todo. Oye, hoy día son 2 minutos, Claro. y si puse Deep Research, Claro. 10 minutos. Y yo encuentro eso, Increíble. sí, ando es tan contento que creo que mi señora piensa que tengo querida, pero es eso. No, aluciné. Salió ahora, creo que fue Anthropic, que ya se asoció con FactSet y con varias compañías. Ajá. Y la Gracias. inteligencia artificial te hace la pega de 4 analistas en 5 minutos. Sí. O sea, Una pega que hoy día ya no es tan atractiva es ser analista. sí. Si el analista solo es hacer cálculos y presentarlos bonitos, están muertos. Claro. Eso hoy día es inteligencia artificial. Claro. Sí. Increíble cómo cambia tan rápido en este ámbito de la No, finanza. el procesamiento de la información. Claro. Yo estaba en una charla para el Instituto de Directores, a los altos de Chile, y entonces yo le digo, mire,
usted me habla de todo esto, yo soy bien simple. Yo creo en Lilo. ¿Lilo? Sí, Lucas in, Lucas out. ¿Ya? Entonces agarré Socobesa, me acuerdo, y le dije a ChatGPT, delante de todos, o sea, ¿cuánto tiempo se demora desde que Socobesa invierte $1 hasta que lo convierte en un proyecto? Dice, 5 años. Y digo, ahí está el problema. Y por eso no hay que comprar. ¿Ya? Entonces, ese cálculo lo puedo hacer, pero manualmente me tomaba mi tiempo. Pues, se llama ciclo de conversión al efectivo. ¿Ya? Entonces, voy a exagerar, me demoré 3 minutos en vivo delante de todo el mundo y pues, el gordito físico nuclear. ¿Ya? Y yo de inteligencia artificial, yo no sé si inteligencia es con H o sin H. Yo ya aprendí a usar Chat y a preguntar sensato, nada más. Claro. No sé más, ¿no? Claro. De hecho, creo que voy a hacer un curso con Yara Atkinson en 30 años de inteligencia artificial y ahí voy a aprender. Claro. Yo puedo poner la parte financiera y él va a poner inteligencia artificial. Pero el hecho es que las cosas repetitivas, que son, en inglés se llama, sorry, pero es que mi señora no sabía si yo era gringo o peruano. Ya a poco tiempo casado me dice, eres gringo. Le dice, ¿por qué? Que yo hablo de noche, por eso no puedo engañarla. ¿Ya? Y hablo en inglés. ¿Ya? Entonces, todo lo que es task driven, que es cálculo aquí, cálculo allá, ChatGPT, se acabó el problema. Impresionante. ¿Sí? Sí. Yo lo uso mucho para, de repente, para probar indicadores. Y digo, ya quiero hacer uno que se ponga azul cada vez que se cruzan 23 medias. Desde lo programa, un par de errores. Me salió este error. A ver, prueba aquí. No, de nuevo. Ahí sí, gracias. Yo ya le doy las gracias porque ya he visto tanto meme que... No vaya a ser que se moleste. Ese, Claro. no había visto tanto meme que los robots asesinando a la gente. No, ese no, porque ese da la gracia. Claro. Está buena esa, pero me voy a acordar. Claro, Sí, gracias. Por si acaso. Pero nunca sabe en el futuro qué va a pasar. Sí. Oye, y para finalizar, la verdad que ha sido una masterclass sobre estos temas que yo creo que muchas veces se habla de manera no tan clara y sin la experiencia. Así que reglas o más bien consejos para quien se esté iniciando en este mundo y cuál es el camino que tiene que seguir. Primero es partir, dejarse de Lo leer voy a hacer, sí. 800 libros y no, que termino estos 23 cursos y ahí recién voy a invertir. Nada, hazlos paralelos y invierte $100. Hoy día se puede. Se puede, Sí. Ujú. con brokers ya no tenéis que operar en Chile. Ya te va en Chile era mínimo $25,000. Claro, Sí. exacto. Sí, por eso. Hoy día es mucho más Entonces fácil. invierte algo que sepáis y sabes que lo vas a perder, pero te va a empezar a molestar el cerebro perderlo. O sea, si tienes un capital de $100 millones y pones $100, va a ser lo mismo que una cuenta demo. No Claro. sé, pon $1,000. Claro. Algo que te haga un poco. Pero algo, claro, que te moleste. que te moleste, pero que sentáis. Y por muy poco que sea, igual Sí. no lo vas a tomar tan a la ligera. Y eso, y empezar, Ujú. y atreverse. Ya. El tiempo dirá. Sí, ¿Y en tu caso, Roberto, Yo qué sería pero para estoy de acuerdo, además yo he visto yo tengo otra manera de pensar, lo que va a irritar a un montón de gente, pero lo voy a decir igual. En vez de gastarte varios millones de pesos en un diploma de inversiones que te enseñe un teórico que Ahora tiene lo un puedes PhD, decir. Ahora lo puedes decir. no, y antes también lo decía, si yo he irritado a tanta gente, no te puedes imaginar cuánta gente me ha querido echar. Sí, y yo los entiendo, yo también me echaría. En vez de que te dicte un curso de inversiones un compadre o una comadre que nunca ha invertido, pero tiene un PhD en finanzas, yo usaría una fracción de esa plata para hacer lo que Tomás dice. ¿Ya? Hay que meter el dedo gordo del pie en el agua de Reñaca para saber que es fría, ¿sí? Claro. Y así aprendes. ¿Ya? Y yo en vez de decir, yo diría que es así como la gente está dispuesta, y no tengo problema, en invertir una cantidad considerable en entrar a un diploma donde no te piden títulos, tú lo estás haciendo porque quieres aprender, hay otra forma de aprender. En algunos casos inclusive mucho más efectiva, si es que el profesor o la profesora que te enseña en el otro lado no tiene experiencia. Hoy día es requisito en la universidad tener PhD. PhD no significa que sepas mucho, PhD significa que puedes tolerar dolor hasta que termine la tesis. ¿Ya? Pero a veces no tienen experiencia. Yo por eso he dicho, y la gente se molestaba conmigo, yo quiero mucho a los colegas que tuve en finanzas, los respeto, tienen coeficiente intelectual altísimo, pero no les daría $1 para invertir. Pues no lo han hecho, no saben lo que se siente. Una cosa es saber qué podría pasar y otra cosa es sentir. Y para ser trader hay que sentir.
Y ahí es tan importante la mente del inversionista, que es precisamente el nombre de este podcast. Y bueno, ya más de una hora, así que estamos en el tiempo. Agradezco pero infinitamente su disposición para compartir conocimiento. Creo que es muy valioso, la comunidad así lo agradece porque los capítulos que ustedes participaron anteriormente fueron muy vistos. Así que nada, pues esto es un regalo para todos los que nos siguen, todos los que quieren aprender, todos los que nos siguen semana a semana en el podcast Mente Inversionista en el canal de YouTube, también en Spotify, también en Apple Podcast. Y como siempre, tratar de sorprenderlos con nuevos grandes invitados, como en este caso Tomás, Roberto, infinitas gracias. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo pienso yo. Gracias por la invitación y felicitaciones por el podcast. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Chau. Gracias.